La Chispa Blanca presenta Herederos del exilio. Integración y memoria. Bienvenidos a todos a una nueva edición de nuestra serie de podcast sobre los exilios españoles. Hoy vamos a abordar el episodio del asentamiento definitivo en Francia de unos 200.000 refugiados a finales de los años 40, cuando ya se inicia la Guerra Fría y ya el régimen de Franco se consolida y el retorno es imposible. Muy buenos días. Sí, precisamente en los últimos días hemos podido leer en algunos periódicos una especie de paradoja. Se ha celebrado el 80 aniversario del desembarco en Normandía. Quizás debería haber habido una presencia española, teniendo en cuenta algo que ya hemos analizado en episodios anteriores, la enorme aportación del exilio español en la lucha frente a la Alemania nazi y la Italia fascista. Por desgracia, esto no se produjo. Les recordamos a ustedes lo que significó la resistencia francesa, es decir, la presencia española en la resistencia francesa, que fue francamente mayoritaria. La colaboración de los españoles a la victoria, yo creo que no puede ser puesta en discusión. Y si Francia estaba presente en el desembarco de Normandía, que quizás su presencia numérica en aquel momento era bastante inferior a la presencia española en la lucha contra los alemanes. Y efectivamente, acabas de lanzar una cifra que no es desdeñable, 200.000 españoles en Francia a finales de los años 40. Hay que tener en cuenta también que estos españoles colaboraron a los 30 años famosos de crecimiento económico francés. Todo eso debería haber sido acicate para esa presencia española y que se hablara más de nuestro país. Sí, oficialmente había un régimen colaborador de los alemanes en España, pero no era representante ese régimen del total de los españoles. Ese contingente en Francia, sobre el cual estamos trabajando, bueno, pues demuestra justamente lo contrario, la aportación. En suma, se ha negado, y se sigue negando, la gran participación española en la Segunda Guerra Mundial. Partimos de un dato. A finales de los años 40, como decíamos, los españoles son la primera minoría extranjera en Francia, con mucha diferencia. Son datos que aporta la recién creada, después de la Segunda Guerra Mundial, Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas. También hemos mencionado que este archivo de la OFPRA, que son las siglas de esta oficina, van a ser digitalizados y las fichas de todos estos refugiados van a estar disponibles en Internet, según anunció el año pasado el Ministerio de Cultura de España. Partimos de esa cifra. También partimos del hecho de que la primera generación del exilio, los que cruzaron la frontera en el 39, los que deciden ya quedarse, los que a final de los 40 se instalan, van a decidir, al instalarse, no transmitir a sus hijos, la segunda generación, ya la de los años 50, van a decidir integrarse y, por tanto, no transmitir la dolorosa herencia de la guerra, el trauma del exilio a sus hijos. Les van a hablar en francés, les van a decir que hay que integrarse en la escuela, les van a afrancesar. De hecho, los años 50 es la época de la naturalización. Sí. Has citado, yo creo, algo muy importante, que es el papel de la escuela francesa como instrumento de integración. Nosotros, como historiadores, bueno, pues conocemos lo que significa la escuela en Francia, sobre todo en época de la Tercera República. La ley Jules Ferry de 1882, que de una manera o de otra permanece en el sistema educativo francés, creaba la escuela, fíjense ustedes, laica, obligatoria, pero obligatoria en el pleno sentido del término, laica, obligatoria y gratuita. Claro, los hijos de los españoles que permanecieron en Francia, antes o después, tuvieron que entrar en la escuela francesa. Y la escuela francesa, sabemos que durante la Tercera República fue un gran instrumento de nacionalización. ¿Cuántos colegas nuestros franceses señalan que la nación francesa, tal como se entiende hoy en día, nació en la escuela de la Tercera República?
Es decir, para el caso de la segunda generación del exilio español, hay que tener en cuenta estas dos cuestiones. Uno, integración, pero claro, la integración la podemos entender sencillamente como la preparación profesional para llevar X carrera individual en un futuro. No, lo otro también, la nacionalización. En gran medida, de la escuela francesa, la segunda generación del exilio español salió siendo franceses. Esa es la cuestión. La escuela le abrió el mundo de las oportunidades. Pensemos que esta segunda generación había nacido en Francia, pero hasta los 5 o 6 años no hablaban francés. Se encontraron con el francés en la escuela. En casa hablaban español, catalán, incluso vasco, las lenguas maternas de sus padres. Tenemos varios casos. En todas las entrevistas siempre se nos ha insistido esto. Esos niños de 4 o 5 años que entran en la escuela francesa y lo primero que tienen que hacer es aprender la lengua del país en el que están, el francés. Pero también es muy bonito el enorme trabajo de los húsares de la República. Húsares de la República se refieren a los maestros bien preparados en las escuelas normales, que normalmente llegaban de París y de las grandes ciudades a poblar el sistema educativo de toda Francia. Y sí, los testimonios que tenemos a nuestra disposición nos indican eso, el esfuerzo de los maestros franceses dedicado a esos españolitos que se iban a convertir en franceses en la escuela, pero que apenas sabían hablar francés cuando llegaron a los centros escolares. Tenemos un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Podemos personalizarlo, efectivamente, Ángel. Podemos personalizarlo en el caso de nuestro socio en Francia, Jordi Feliu Blaya. Les recuerdo a ustedes que en Francia solo se usa un apellido, pero bueno, vamos a hacerlo a la española, los dos apellidos. La familia Feliu. Jordi nació en Francia en 1949. Sus padres llegaron con la gran oleada del 39. Su madre, María Blaya, que era de Tarragona, que era hija de un maestro anarquista, había llegado a Francia con 16 años, con sus 2 hermanos pequeños en brazos, con la gran oleada, la gran riada humana de febrero del 39, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, la retirada. Inmediatamente fue enviada en un tren hacia el interior de Francia con sus hermanos sin un destino definido. Fueron acogidos en el departamento de Dordoña porque había un alcalde radical socialista, Yvon del Bosc, que decidió construir unos refugios y acogerlos ahí. Aquí pues, el tren pare aquí los podemos acoger a cientos de mujeres y de niños que luego acabaron en una ciudad preciosa que se llama Sarlat-la-Canéda, la ciudad, por cierto, de la Boétie, de Etienne de la Boétie. Como curiosidad les decimos esto. Allí acabó su familia materna y allí nacería Jordi Feliu. Y su padre, entre tanto, ¿qué hacía, Ángel? Su padre, que se llamaba José Feliu Valdoma o Valdomá, era capitán de milicias, natural de Os de Balaguer, en la provincia de Lérida, Lleida. Había salido de Cartagena el 8 de marzo de 1939 a bordo de un buque petrolero llamado Campilo, reciclado para pasajeros. Sabemos que al subir al barco tiró todas sus pertenencias, abandonó toda su identidad y se lanzó a la aventura de lo desconocido. Fue a parar a Argelia, estuvo casi un año en el campo de Bougarí, un campo de trabajos forzados. Luego, a mediados de 1940, consiguió viajar a Marsella, desde Marsella al campo de Argelès-sur-Mer, donde en octubre del 40 vivió un episodio terrorífico, terrible, que fue la gran inundación, la gran Aiguat de octubre de 1940, que arrasó todo lo que habían sido las barracas y los campos de concentración y provocó víctimas. De Argelès. En Argelès-sur-Mer. Así que Argelès en otoño del 40 sobrevivió a la gran Aiguat, a la gran inundación, y luego fue enviado a un gran campo, gigantesco campo, que se llama el campo de Judès-Cetfons, que está en el centro-sur de Francia, donde era un centro de clasificación. Pero en ese momento, atención al contexto, Ángel, ya estamos bajo la ocupación alemana, con lo cual, desde el campo de Cetfons, fue enviado, como tantas decenas de miles de trabajadores españoles forzados, a trabajar en la construcción de la muralla del Atlántico, concretamente a la zona de Mimizan, cerca de Burdeos. Desde allí
consiguió escapar y llegar a Sarlat, donde se va a encontrar con María. O sea que siempre Jordi bromea, yo estoy aquí por culpa de este universo, claro, del exilio y de la represión franquista. Soy un fruto de la historia, de esta gigantesca historia que estamos contando, ¿no? Jordi Feliu. Sus padres se conocieron en el año 1943, en Sarlat. Por cierto, José Feliu, el padre de Jordi, consiguió sobrevivir gracias a las casualidades de la vida. Un comisario de origen catalán que se llamaba Balain le fabricó una documentación falsa para poder escapar a los controles tanto de la policía de Vichy como de la policía nazi, de la Gestapo. Y así consiguió pasar desapercibido. En el año 44 nació el hijo mayor del matrimonio, José Feliu Blaya, y en el año 48 nació el segundo, Jordi Feliu Blaya. Bueno, es una historia increíble. En suma, ¿no? que para Jordi la escuela fue el instrumento de nacionalización y de integración de las dos cosas, insisto. María Blaya había nacido en 1923 en Tarragona y falleció hace unos meses, a punto de cumplir 100 años, en Béziers. Sí, fue una de las veteranas del exilio español, sin duda. Mientras que José Feliu Valdoma había nacido en 1916 en Os de Balaguer, Lleida, y falleció en Béziers en 2011. Sí, María Blaya era pura expresión del exilio a varios niveles. Uno, seguía conservando una gran pureza a la hora de hablar catalán y a la hora de hablar castellano. Era perfectamente bilingüe y no olvidó nunca sus dos lenguas maternas. Dos, aprendió francés y llegó a hablarlo también con una gran pureza. Tres, era un archivo viviente que nos permite seguir todas las vicisitudes de los últimos tiempos de la guerra y del conjunto del exilio. Y cuatro, era muy animosa, en el sentido de haber adquirido toda una conciencia política, sobre todo en este caso de corte anarquista, referido a sus ideas sobre el humanitarismo universal. Era una persona que a mí me llamó profundamente la atención. Tanto Juan Carlos como yo pasamos horas y horas hablando con ella, porque ya digo, era un diccionario del exilio. Sí, además, Ángel, en diciembre de 2022, la televisión de Cataluña se desplazó a Béziers para hacer un reportaje sobre nuestro proyecto y sobre María, sobre la historia de María Blaya. Una historia increíble también con por ejemplo, la familia materna de María eran personas que trabajaban en la capitanía del puerto, en la casa de la familia Serrano Suñer. Sí. Por ejemplo. Personaje bueno que podemos pasar de él olímpicamente, del señor Serrano Suñer. El gran hombre del franquismo, como conocen ustedes, entre 1938 y 1942. Tan poderoso como Franco. Y el hombre que tenía un claro, y con esto dejamos a Serrano, pero una idea de la evolución del régimen franquista que se apartaba bastante de la idea que tenía la Iglesia y de la idea que tenían la cúspide militar. Es decir, crear un Estado auténticamente fascista en España que reposara sobre el partido único, es decir, sobre Falange Española Tradicionalista de las Jons o Movimiento Nacional, que de ambas maneras lo podemos denominar. Me quedo también, Ángel, con una imagen muy poderosa. Cuando en enero de 1939 llegan las tropas franquistas a Tarragona y los niños, María y sus hermanos, son separados de sus padres, los envían en un autobús a una colonia escolar y luego, para cruzar la frontera, escapar de las tropas franquistas. Me quedo con una imagen, Ángel, que es cuando su padre, el maestro José Blaya, le dice a su niña: toma en una caja con los libros escolares, los libros de texto, nunca te separes de ellos. Esta es la posesión más valiosa que vas a tener en tu vida, los libros escolares. Sí, la idea de cultura como idea de progreso, ambas cuestiones que el mundo republicano español en sus diversas variantes siempre tuvo consigo y fue su gran divisa. No, pero te iba a decir que es el caso que tenemos también de el que fue alcalde de el papel de la escuela, porque él nos lo contó con detenimiento, ¿verdad? Fue alcalde de Argelés. Sí, a través de la familia Feliu, ellos han sido nuestros embajadores. Desde Béziers hemos descubierto un mundo apasionante. Hemos descubierto, por ejemplo, el mundo del rugby. Jordi Feliu ha sido profesor de educación física y un gran promotor del rugby en el sur de Francia, en Béziers. Él había nacido en centro-sur de Francia, en Dordoña,
pero finalmente eligió un destino en el departamento de Hérault para estar cerca de su querida Cataluña. Y en esa zona el deporte nacional es el rugby. En todo el gran sur de Francia el deporte por excelencia es el rugby. Jordi nos ha introducido a mucho de este mundo y a un personaje, por ejemplo, como Pierre Ailagas. Pierre Ailagas, uno de los primeros entrevistados en nuestro proyecto de investigación, que ha sido durante décadas alcalde de Argelès. Su padre pasó por el campo de Argelès y él ha sido durante décadas alcalde de Argelès, diputado en la Asamblea Nacional, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la comarca, en Pirineos Orientales, un personaje. Bueno, tienen ustedes su biografía publicada, se llama Una vida de rugby, Pierre Ailagas, cuyo padre venía del municipio de Ailagas, cerca de Burgo de Osma. Y tendríamos otros casos. Resumiendo, la escuela francesa fue el principal y original instrumento de nacionalización y de incorporación, de asimilación a la sociedad francesa. Por el conjunto de nuestras entrevistas podríamos señalar lo siguiente. La primera generación, ya hemos hablado mucho de ellas, la segunda generación, casi en un 50%, o bien siguió estudios profesionales, lo que llamaríamos en España la FP, la formación profesional, o bien ya empezaron a incorporarse al mundo de la universidad. Pero lo verdaderamente interesante es que ya la tercera generación, ya plenamente franceses, ya proceden casi todos del mundo universitario. Y de ahí el enorme éxito que han tenido en la sociedad francesa. Lo podemos ver en el campo de las letras, en el campo de las artes, en el campo de las ciencias. La gran aportación, esto no lo podemos olvidar. Por eso decíamos antes, no solamente el problema de la resistencia, sino la gran aportación en capital humano que ha significado el exilio español. Francia no era España. Francia tenía ya un sistema educativo primario, secundario y universitario muy desarrollado a la altura de 1936. Y sí quisiera señalar una especie de paradoja. Quizás, si esta gente hubiera permanecido en España, probablemente nunca hubieran llegado a la universidad, porque todavía el que les habla recuerda cuando en 1968 entró en la Universidad Complutense y francamente en clase solamente éramos 4 personas de origen modesto en una facultad de Filosofía y Letras. No les quiero decir lo que suponía esto en una escuela técnica, en una escuela de ingenieros a la altura de 1970. Prácticamente nadie procedente de una familia modesta podía llegar a ese estatus. Y sin embargo, en Francia sí. Luego hay otra cosa que también hemos hablado mucho porque hemos hablado mucho, hemos interrogado sobre ello y salen en las conversaciones que hemos mantenido con nuestros exiliados, lo que podríamos decir compartir valores. De una manera o de otra, lo hemos señalado en más de una ocasión, Francia era un espejo, o quería ser un espejo, para nuestros republicanos en cualquiera de sus variantes. Está muy claro. Era un referente. Y ese referente eran fundamentalmente los célebres valores republicanos franceses. De una manera o de otra, cuando los españoles llegan a Francia, se encuentran con ese mundo. Y ese mundo facilita mucho la adaptación al medio. Es un problema casi de darwinismo social. Conforme el medio sea más favorable, la capacidad de adaptación a ese medio se realiza en mejores condiciones. Es otro instrumento de integración que debemos de tener en cuenta. Los valores republicanos, la escuela republicana, como manera de naturalizar, de ser francés. Estamos hablando de una población, Ángel, decíamos, en los años 40, 200.000 personas. Nacen la segunda generación en los años 40 y en los años 50 se naturalizan a través de la escuela, a través de matrimonios también. Y sí, el fenómeno de los matrimonios, sí, no se te olvide, porque también tenemos muchos datos al respecto. En el cuestionario que hemos presentado a nuestros queridos exiliados españoles, una de las cuestiones era esta: ¿hasta qué punto el matrimonio también había sido un instrumento de integración? Y un porcentaje X es muy difícil, pero considerable en todo caso, de matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos se realizan sobre todo en la segunda generación, y para ellos es fundamental, claro, es otro instrumento de adaptación. Es que estamos hablando de exiliados españoles, emigrantes italianos, exiliados italianos,
queramos que no, estamos hablando de personas que pertenecen a unos colectivos con distinta lengua, pero con muchos instrumentos culturales afines. ¿Por qué lo decimos? Porque Francia hoy en día tiene un gran problema. Todo esto siempre se ha llamado en el país vecino la famosa integración republicana. Y siempre han estado muy orgullosos de su integración republicana. Claro, la integración republicana que fácil fue para italianos, para españoles e incluso para polacos, es decir, para gente europea que de una manera o de otra, sin darnos cuenta, estamos compartiendo todo un conjunto de valores, es así, y de valores culturales. El problema de Francia hoy en día es cuando llegan de pronto legiones migratorias que pertenecen a culturas muy diferentes y que de una forma o de otra son muy reacios a abandonar esos hábitos culturales originales. Porque aquí tenemos una cuestión para los españoles. Sin darse cuenta, de la primera a la segunda generación, determinados hábitos adquiridos en su lugar de origen, en este caso España, se fueron perdiendo de una manera o de otra. La segunda generación prácticamente podríamos decir que es la segunda generación del exilio, ya francesa, y que quizás no se preocupa demasiado de la cuestión española, porque también se nos ha dado en las entrevistas un lugar que se repite con frecuencia, es cómo los padres evitaban hablar del tema de la guerra civil, lo cual, si me permiten ustedes, nos recuerda también el caso español. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente de mi edad? Yo podría ser la segunda generación del franquismo también, la primera generación mis padres, y cómo mis padres evitaban hablar de la guerra. Claro, yo como historiador me he enterado de la guerra por lecturas posteriores a mi licenciatura, porque he de confesarles una cosa, en la universidad, tal que digo, es así. Nunca me enseñaron una sola palabra del siglo XX español, a la altura de 1970. Es así. Fíjense ustedes, ni siquiera en la universidad. De tal manera que, qué curioso, un doctor en historia contemporánea tuvo que aprender cosas sobre el siglo XX español después de ser licenciado y sobre todo gracias a los primeros libros publicados por esas editoriales del exilio. He ahí su importancia de las que hablábamos en otro episodio, que si la librería española o que si Ruedo Ibérico. Sí, a nosotros nos sucedió lo mismo. Y luego lo curioso del caso, insistimos en ello, cómo la tercera generación se empieza a cuestionar el tema. ¿Y cuáles son nuestros orígenes? Queremos saber, queremos aprender, exactamente igual que la segunda generación. En la España franquista nos planteamos lo mismo. Queremos saber nuestra historia, la historia de nuestro país, la historia de España. Y la queremos saber enteramente. Y eso es lo bonito, que por eso nos ha abierto a nosotros unas enormes facilidades a la hora de llevar adelante nuestro proyecto. La necesidad que tenían de hablar, de preguntar, de cuestionarse, de reflexionar. Al hilo de esta conversación, me surge la hipótesis, Ángel, de que siendo los españoles la primera minoría extranjera en Francia durante los años 40, 50, 60 y 70... Por cierto, hoy en día son los portugueses la primera minoría europea extranjera. Son los portugueses, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Desde luego a mí me sorprendió el año 68, claramente. 610.000 españoles, 550.000 italianos, unos 500.000 de toda África. Y hoy en día la primera minoría extranjera son portugueses. Pero ojo, a ver cómo se hacen los registros. Cuando a Francia yo a pie me dirigí, huyendo del invasor, con mis huesos enseguida yo di en una concentración el refugio al que fuimos a parar. Después de andar mucho en tren, resultó para mí aquella vieille église que había en el pueblo de Busançais. Simplemente señalar que esos 30 años gloriosos de la economía y de la vida social y cultural francesa, 1945-1975, al hilo de nuestra conversación, pienso que, claro, la aportación española ha sido magnífica, extraordinaria.
Claro, tengamos en cuenta que si hay 200.000 a finales de los años 40, a finales de los 50 eso se ha multiplicado por 2, mínimamente. A finales de los 60, los españoles son la primera minoría con mucha diferencia, superando a italianos y a todos los países africanos, según datos a finales de los 60. El año 68, que es el primer año de la serie del INSEE, Instituto Nacional de Estadísticas Económicas de Francia. Cierto día nos sacaron de allí por dar gusto al vecindario, nos llevaron a la billardería, sitio más estrafalario. Al llegar a la casa en cuestión y en poniendo allí los pies, nos dimos cuenta sí de los bichos que allí mantenía el roñoso payés. Y luego, en los años 70, sin embargo, ahí hay un punto de inflexión, que es la crisis del petróleo, el final de los 30 gloriosos, la muerte de Franco también, y el retorno de muchísimos españoles. Por eso decía antes que los portugueses se convirtieron luego en la primera minoría europea extranjera. Ahora que dices esto, podríamos señalar lo siguiente si volvemos otra vez a nuestra ley de las 3 generaciones. La primera generación, solo de manera minoritaria, acabó visitando España, generalmente después de la muerte de Franco. La segunda generación incrementó su presencia en España y la tercera generación ya forma parte de su cotidiano, pasar algún tiempo en nuestro país. Empezamos a estorbar y a lebuche vamos en pelotón y pensamos mejorar, pero luego que vimos el casón donde íbamos a vivir, comprendimos que no estaríamos mejor en aquel sucio chiribitil. Son esos turistas especiales, porque yo no los consideraría turistas, sino esos españoles de Francia. Insistimos en que muchos han recuperado la nacionalidad española hoy en día. Esos españoles de Francia que visitan su otro país, que no pueden ser considerados como los turistas habituales, y que esa visita de su otro país es casi una necesidad vital cada año. Y esto es muy interesante. Quiero que en mi España no haya ninguna represalia para poder tornar. Bueno, ya nos hemos acercado a una historia de vida, los Feliu, nos hemos acercado a algunas otras personas, pero nosotros queremos dedicarles a ustedes, oyentes, bueno, algunos otros referentes, sin ser exhaustivos, por supuesto. Tengan ustedes en cuenta que poseemos en nuestra base de datos más de 1 millar de biografías, pero sí quisiéramos señalar algunos casos que consideramos que son muy significativos de lo que les estamos contando. Antes hemos hablado de Pierre Lagas, alcalde de Argelès durante décadas. Su padre pasó por el campo de Argelès. Y también hay que mencionar el caso de Michel Grassa, alcalde de Vernet-d'Ariège, uno de los grandes campos del sur de Francia, cuyo padre estuvo en el campo de Vernet-d'Ariège. Casi podríamos establecer una especie de tipología. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la colonia socialista de la ciudad de Béziers, representada por el caso de su secretario general, Demetrio Hoyos Martínez, un segoviano luchador que perdió una pierna durante la guerra civil, que pasó por el norte de África y que luego se instaló definitivamente en la ciudad de Béziers, donde fue secretario general de la agrupación socialista y que falleció en esta ciudad en 1976. Y tenemos el caso del militante histórico más antiguo del Partido Socialista, Juan Durán Cerrato, que en 2010 recibió una visita del Partido Socialista en Béziers para darle el reconocimiento de ser el militante del PSOE más antiguo. En 2010 cumplió 100 años y cumplió 82 años como militante del Partido Socialista, el más antiguo en 2010, Juan Durán Cerrato. Y tenemos el caso, una historia novelesca, de Anita Garbin Alonso, una anarquista que aparece en una foto de Antoni Campañá en las Ramblas de Cataluña, en la esquina con la calle Hospital, que aparece con el puño en alto, en una foto de Antoni Campañá recientemente recuperada, y en una exposición en Montpellier, sus nietos la reconocieron a Anita Garbin Alonso, pero si es la abuela Anita. Hay un amplio reportaje en El País, de doble página, y La Vanguardia también, sobre el caso de Anita Garbin Alonso, que falleció en Béziers, en el exilio. Y tenemos una cantidad de casos increíbles, y tenemos el caso de Domingo Garrofé, de Os de Balaguer, visitando el verano pasado esta localidad con la familia Feliu,
pues no dicen, ustedes vienen del exilio, pues hay otro paisano de Os de Balaguer que es también exiliado, Domingo Garrofé. Y en este caso es todavía una historia más increíble, puesto que participando en la Legión extranjera en Francia, fue capturado en la batalla de Dien Bien Phu. Fue uno de los supervivientes y pasó muchos años encarcelado, y poco antes de morir, a principios de este siglo, recibió una visita oficial del Ministerio francés para los antiguos combatientes para darle una medalla al mérito. Porque hay algo que no podemos olvidar. Francia fue una plataforma, y una plataforma básica y decisiva en la lucha contra la dictadura franquista. El Partido Socialista, el Partido Comunista, sobre todo este último, el Partido Comunista, teniendo en cuenta que en Francia tenían sus partidos hermanos, pudieron generar toda una red de acción en la cual se incluyen muchos de nuestros exiliados. Con los anarquistas es diferente, los anarquistas se tuvieron que buscar la vida ellos mismos, porque en Francia el poder de la CNT es francamente marginal. Y por eso se ha hablado de un Hoyos, que fue secretario general del Partido Socialista en Mesía. Y también en Francia, sobre todo en el sur de Francia, se crearon secciones locales de la UGT, del viejo sindicato, y también de la CNT. La ventaja, como siempre digo, es que los sindicatos socialistas podían tener la ayuda de sus hermanos franceses y la CNT se tuvo que buscar la vida ella sola. Pero no olvidemos que Francia, el odio del franquismo a Francia estuvo muy claro. Siempre salía a colación el 2 de mayo. No. El problema para el franquismo, que es algo que sigue hoy en día. Francia nos persigue, Francia no nos quiere. No, claro, Francia no quería no a los españoles. Francia no quería a la dictadura franquista que gobernaba España. Y establezcamos esta diferencia que es fundamental. Que es el caso, por ejemplo, de un toulousano famoso, en este caso militante del Partido Socialista francés, ¿verdad? La familia de médicos. Perdón, del Partido Socialista Español. Todavía activo José Martínez Cobo en la política española. La dinastía de los Martínez Cobo, que ha hecho unas raíces poderosísimas en Toulouse. Los médicos pediatras José Martínez Cobo y Carlos Martínez Cobo, que han dejado una amplia literatura biográfica y de la historia del PSOE. De hecho, la historia del partido, uno de los primeros manuales en los años 30, se escribió en Toulouse por José Martínez Cobo. La primera historia en 2 gruesos volúmenes del Partido Socialista. Los hermanos Martínez Cobo, desde Toulouse, son una historia viva del Partido Socialista. ¿Y qué decir, Ángel, de la familia Pradal? El patriarca se llamaba Gabriel Pradal, de Almería, periodista, catedrático, y sus hijos, que son músicos, que son personalidades de la vida pública de Toulouse. No hay acto memorial, no hay acto político en lo que no participen los Martínez Cobo y los Pradal en Toulouse hoy en día. Perdón, Juan Carlos, no puedo evitarlo. Gabriel fue decisivo el 18 de julio de 1936 en Almería. Gracias a él quedó sofocada el ensayo, la intentona de rebelión militar en aquella ciudad. Él, con una valentía extraordinaria, consiguió movilizar a los afines a la República para yugular la sublevación en Almería. Si Almería hubiera caído, prácticamente toda Andalucía hubiera quedado en manos de los sublevados. Si a Toulouse se le llama la capital del exilio político español en Francia, es por gente como los Pradal y los Martínez Cobo, sin duda alguna. Y luego Béziers, que hoy en día es un lugar común. Allí todo el mundo dice, la mitad de las personas de Béziers tienen algún apellido español. Y en Béziers, Ángel, la figura de Sara Berenguer, fundadora de Mujeres Libres, que ha dejado allí también una huella, recientemente fallecida. Sus hijos, sus nietos, son una comunidad poderosísima también en los ambientes intelectuales y culturales del sur de Francia. Sí, fue una de las fundadoras de Mujeres Libres, sí. Y, por supuesto, no podemos dejar de homenajear a José Ester Borrás. Ella ha sido mencionado. El fundador el promotor, el alma mater, el secretario de la Federación Española de Deportados y Internados Políticos en Campos de Concentración. Nació en 1913 en Berga, Barcelona, y murió en el sur de Francia en 1980. Toda su vida activa, dedicada a conseguir que los gobiernos francés y alemán reconociesen a los trabajadores, a los internados en los campos de concentración, le reconociesen pensiones, derechos, reconocimientos de todo tipo,
En esa labor, por cierto, Ángel acumuló una cantidad, un archivo enorme que está en Ámsterdam y que también está en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. Y se preguntaron los oyentes, ¿y por qué tiene 2 archivos? Porque él era la institución. Entonces, el archivo personal está en Ámsterdam y el archivo institucional está en Salamanca. Pero es que era muy difícil separar el uno del otro. Sí. Él era... Y las fichas, con qué detalle anotaba todo, las direcciones, todos los datos. ¿Qué trabajo hizo este señor, José Ester Borràs, en Toulouse y en París? Nos apresuramos a señalar algo. Cuando decimos que está en Ámsterdam, nos referimos al Instituto de Estudios Sociales que radica en aquella ciudad y que tiene un alcance universal. Hoy en día, para hacer historia social, prácticamente de cualquier país, sobre todo en lo referido a los movimientos obreros, los movimientos sindicales, los movimientos de resistencia, los movimientos de protesta, hay que ir al archivo de Ámsterdam. Claro, Juan Carlos ha dicho en Ámsterdam, porque para nosotros es tan cotidiano, basta con decir el archivo de Ámsterdam. Sí, claro, yo supongo... el nombre completo es un poco largo. Sí, Instituto sí. Internacional de Historia Social, Sí, sí. IIHS. Sí. La FEDIP, Ángel, fundada en Toulouse en el año 46 por socialistas y anarquistas. Ester Borràs estaba a caballo entre las dos grandes corrientes del exilio, porque los comunistas estaban sobre todo en la Unión Soviética. Bueno, de hecho, Ángel, a finales de los 40, los comunistas, en la operación Bolero Paprika, fueron laminados en Francia, ¿no? Bueno, fueron laminados en Francia. Si nos atenemos a la realidad, fueron formalmente laminados en Francia porque a los 2 años, de nuevo, toda la estructura del Partido Comunista en francés se había restablecido. Diríamos que es ese proceso de aproximación de la razón de Estado de Francia, del gobierno francés, al gobierno franquista español. Insisto, es algo más formal, porque luego a los 2 años todo eso estaba reestructurado. Sin embargo, el caso de la Pirenaica, la famosa Asociación Pirenaica, Radio España Independiente, tuvo que trasladarse a Bucarest en estos años, a principios de los años 50, ¿no? Bueno, de hecho nunca estuvo en Francia, la Pirenaica. De Moscú pasó a Bucarest. Lo que pasa es que la Pirenaica era sencillamente un instrumento, diríamos, de un adjetivo de atracción a los españoles e intentar demostrar a los españoles que justamente en los bordes de la frontera había un gran movimiento de resistencia que iba a liberar España. La voz del exilio, la Pirenaica. Sí. Radio España Independiente, Estación Pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco, que muchas veces empezaba, todo se ha dicho de paso, con Suspiros de España, lo cual solía poner los pelos de punta, porque es una canción, por lo menos, que a mí me emociona, que la gente se equivoca en identificar Suspiros de España con el franquismo. Suspiros de España es una canción universal que, desde luego, el exilio español, las veces que la escucho. Otros exiliados que han dejado una profunda huella en Francia, por ejemplo, Joan Tarragó, bibliotecario de Mauthausen, que hizo una labor increíble para mantener la dignidad y las ganas de luchar de la resistencia de los internados, crear una pequeña biblioteca con cientos de clásicos en las condiciones más inhumanas del campo de Mauthausen. Joan Tarragó, cuyo hijo Gilbert Tarragó mantiene su herencia y ha creado una editorial, Triangle Blau, en homenaje a su padre y a la cultura catalana. Sí. O el fotógrafo de Mauthausen, Francesc Boix. Claro, fotógrafo que fue fundamental y además sirvió como a favor de los fiscales del juicio de Nuremberg. Utilizaron su testimonio, fue un testimonio bastante importante de Nuremberg. Cuando salió de Mauthausen salió tocado de todas maneras. Trabajó para l'Humanité, el órgano del Partido Comunista francés, siguió el Tour de Francia, pero por desgracia murió muy joven porque no superó las secuelas físicas de Mauthausen. Las aportaciones de este exilio son enormes. ¿Cómo no acordarnos del psiquiatra Francesc Tosquelles, el fundador de la psiquiatría institucional? Un sistema que consistía en crear un entorno nuevo para que anteriormente a él los enfermos mentales eran tratados como apartados de la sociedad. Él creaba un entorno en el cual se pudiese sentir integrado en la sociedad. De hecho, una de las cosas que se recuerdan, hay una película que se llama La Politique de la Folie,
la política de la locura de sus terapias, era que llegó a utilizar prostitutas para el tratamiento, para que los internos se sintiesen seres humanos, tratados como seres humanos. Sí, sí. Si se dan ustedes cuenta, estamos hablando de personajes, unos son anónimos, otros no lo son tanto, pero hemos querido hacer referencia a personas no excesivamente conocidas, es decir, no la élite del exilio que sale continuamente y que todos ustedes tienen referencia. Hemos querido buscar lo que podríamos denominar los otros nombres, los realmente olvidados. Los grandes poetas, los grandes escritores son de sobra conocidos. Yo quería añadir en este caso, voy a tomar la palabra para citar a 3 militares de alto rango que fueron muy importantes en España antes de 1936 y luego durante la Guerra Civil, y que también son muy desconocidos, aunque se hayan escrito algunos libros académicos sobre ellos, pero para el gran público. Me refiero, por ejemplo, al general Emilio Herrera. Claro, el general Emilio Herrera, ni más ni menos que es el creador, el fundador de la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos, que existe hoy en día, aunque hoy en día ha perdido el calificativo de superior, todo se ha hecho de paso, la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, general del Ejército, del Arma de Aviación. Es un personaje que a mí me interesa mucho por lo siguiente. No era un personaje políticamente muy avanzado, era un personaje, más bien yo diría que moderado en sus opiniones políticas, pero representa aquel sector del ejército que fue muy importante en la Guerra Civil, que sencillamente, por dignidad personal, por respeto al juramento debido, independientemente de su forma de pensar, permaneció leal a la República, es decir, al gobierno legítimo en 1936. Y eso creo que es muy importante. Podríamos citar a Rojo, pero Rojo lo conocen ustedes, pero es similar, es el mismo caso de Rojo. No, yo no soy comunista, yo no soy socialista, en absoluto. Yo soy un servidor del Estado. Y eso, si vieran ustedes qué escaso era en el ejército español a la altura de 1936, luego en Francia, claro, un hombre de esos conocimientos, el general Herrera, por ejemplo, fue el inventor de lo que él denominaba la escafandra aeronáutica, en suma, el precursor del traje espacial, para aclararnos, pero a él le gustaba esa denominación. Fíjense que fue uno de los grandes científicos españoles también. El 18 de julio del 36 estaba preparando el primer vuelo en globo a la estratosfera, que eso significaba todo un acontecimiento a escala internacional en aquel momento. Luego en Francia desarrolló una actividad muy importante en la Oficina Francesa de Investigaciones Aeronáuticas. Claro, la aportación. Y desde el punto de vista político me interesa mucho señalar que fue ministro del gobierno del exilio de 1951 a 1960 y presidente del Consejo de Ministros del gobierno del exilio republicano español entre 1960 y 1962. Murió en 1967. Su casa de la calle Vaugirard de París siempre fue un centro de recepción y ayuda al conjunto de los exiliados españoles sin ningún tipo de discriminación por la postura política de cualquiera de ellos. Está enterrado en el Père Lachaise. Quisiera señalar también otro marino ilustre español, el contraalmirante Valentín Fuentes, el único almirante real de la Marina Republicana. Los otros, como Buiza, fueron almirantes habilitados. Este señor era almirante de carrera. Es muy importante el 18 de julio del 36 para controlar una parte de la sublevación de la Marina. Ya saben ustedes que prácticamente casi toda la marinería estaba metida en la conspiración contra la República. Valentín Fuentes desarrolló su carrera durante la Guerra Civil, como digo, llegó al grado de contraalmirante. Era un hombre también moderado, y es que me interesa mucho señalar esto, porque fíjense, normalmente estamos hablando en el exilio de anarquistas, de comunistas, de socialistas, de republicanos, pero me interesa a esta gente por su dignidad especial. Soy un servidor del Estado, igual que decía Herrera. Yo no me sublevo, yo no participo de militaradas que van a destruir mi patria. Esa es la cuestión. En Francia se mantuvo en el exilio hasta su muerte,
La situamos a la altura de 1975, la de Valentín Fuentes, y lo más importante, los apuros económicos que pasó el buen hombre. Tenía un carné francés de indigente. Fíjense toda la historia que se ha lanzado por parte del franquismo del reparto a manos llenas del oro de Moscú en el seno del exilio español. Ya en otro episodio hemos hablado del Sere y la Jare y lo que significan estos. Pero que un contraalmirante de la Armada Española acabara con un carné de indigente en París, a mí me parece sumamente significativo. También habría que señalar algo. Como hemos dicho, durante el franquismo nunca se dictó una amnistía, no la hubo. Sí hubo indultos. Y como es bien sabido, muchas veces la gente equivoca el indulto con la amnistía. Hoy en día, por el tema de la amnistía de Cataluña, creo que hemos empezado a deslindar los dos campos semánticos, lo que significa el exilio, lo que significa el indulto y lo que significa la amnistía. En 1945 es el primer gran indulto del franquismo. Esto va a afectar a un pequeño sector de nuestros exiliados en Francia que van a plantearse el retorno a España. El problema es que el indulto establecía dos excepciones. Una, los delitos de sangre, que en este caso no nos interesa, porque yo creo que fueron muy minoritarios en el conjunto del exilio francés, y el otro era el haber desempeñado un papel de suma importancia durante la época republicana en el periodo de la Guerra Civil. Con lo cual se inhabilitaba para muchos gente del exilio poderse plantear la vuelta a España. Pero es verdad, he tenido ocasión de analizar en el Archivo General de la Administración de Salamanca todas las peticiones para retornar a España. Y las peticiones fueron mucho más elevadas de los permisos que concedió el franquismo de retorno a nuestro país. Y es curioso sobre todo, que me ha llamado mucho la atención, cómo se argumenta el no al retorno. Y el no al retorno siempre se argumenta, no, usted ocupó una posición importante en lo que ellos denominaban la sublevación militar. Ya saben que los vencedores de la Guerra Civil cambiaron y establecieron una especie de paradoja jurídica. Los sublevados eran los republicanos, ellos no. Y de tal manera que muchos de los exiliados franceses que solicitaron el retorno sufrieron un rechazo. Uno de ellos sufrió un rechazo, que es el general Gamir Uribarri, pero no obstante se planteó el retorno, la vuelta a España. Su situación económica se tornaba algo imposible. Había sufrido una persecución enorme durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo a punto de ser trasladado a un campo de concentración. El general Gamir Uribarri es el que frena la sublevación en Valencia. Si Valencia hubiera caído en manos de los sublevados, se acabó. Toda España hubiera caído. Hubiera quedado totalmente cercada la zona central, Madrid y 3 o 4 provincias más, y Cataluña. Solamente hubiera habido 2 focos de resistencia. Claro, Valencia era una plaza más decisiva desde el punto de vista estratégico de lo que pensamos. Y este señor pues fue decisivo, ya que era el capitán general, el jefe de la división orgánica de la tercera región militar, Valencia, Alicante, Castellón. Se libró, como digo, en Francia, de acabar en campo de concentración alemán. Cuando está detenido a la altura de 1944 en la ciudadela de Perpiñán, cae enfermo, y eso evita que el tren fantasma, ya hemos comentado lo que es el tren fantasma, porque es una de las anécdotas más trágicas del exilio español durante la Segunda Guerra Mundial, evitó ir a Alemania. Esto le salvó la vida. Su situación económica empeoró, exactamente igual que lo que hemos comentado para el contraalmirante Fuentes, y finalmente se atreve a entrar en España, a pesar de haber recibido el no por parte del gobierno español, que no entraba dentro del indulto de 1945. Fíjense ustedes, a la altura de 1956 fue condenado a 30 años de cárcel. Es relativamente significativo. Hay que tener en cuenta esto. Y el exilio lo conocía. Esto de marchar, entrar en España era sumamente peligroso. Es verdad que al mes siguiente fue indultado, pero quedó una cosa muy clara. A usted se le niegan los derechos pasivos.
y usted empieza a formar parte de esa enorme legión que hemos denominado los muertos civiles. Tenía posesiones agrarias en Cuenca y gracias a ella, bueno, pues pudo vivir unos cuantos años hasta que murió en el más perfecto olvido. La represión franquista es fundamental para que el exilio se mantenga en Francia o en México. Lo que he contado es una muestra más que puede ser aplicable, como señalo, a tantos y tantos y tantos españoles que solicitaron el retorno por el indulto del 45 y no lo consiguieron, y desde luego no se atrevieron a tomar la misma postura que el general Gamero Uribarri. También tenemos que tener en cuenta, Ángel, el papel del deporte. Ahora que estamos en un año de Eurocopa, no se puede entender la historia del deporte en Francia sin la aportación durante esos 30 años gloriosos en el rugby y en el fútbol de los hijos de la segunda generación del exilio español. Es el caso del rugby. Perdón, pero tengo que contar una anécdota, Juan Carlos. Estadio Metropolitano, Mundial del 82, Ángel Bamonde, viendo el partido Francia-Irlanda. Francia 4, Irlanda 1. Girés, Sánchez. Girés y los otros españolitos, casi todos ya con apellidos franceses, claro. Amorós. Claro. Y que fueron decisivos para ese enorme mundial que realizó Francia. Recuerden ustedes el partido de Sevilla de semifinales con Alemania. Y yo diría un cierto atraco arbitral a la selección francesa, que yo creo que estaba condenada por calidad y por la presencia de los españoles, claro, a ser campeona, pero no lo consiguió. Ya hay literatura académica y reportajes de prensa sobre la aportación de los españoles a lo que se llamó el fútbol champán de los años 80, empezando por el seleccionador nacional, Michel Hidalgo, recientemente fallecido. Bueno, Michel Hidalgo pertenecía más bien a la emigración económica anterior. Había nacido en el 34 claro. En el Marruecos francés. Claro. Pero bueno, de una forma o de otra lo podemos considerar como afín a este mundo del exilio, claro. Recientemente se acaba de hacer una tesis doctoral sobre los españoles en la edad de oro del rugby de Béziers. Esta pequeña ciudad de 80.000 habitantes fue la dominadora del rugby en Francia en los años 70 y 80. Eran odiados en todas partes, por cierto, porque ganaban todos los partidos. Ahí estaba Alain Esteve, ahí estaba Alain Paco, ahí había una lista de españoles interminable. Una lista interminable. Todavía hoy en día las estrellas del equipo son Charlie Mallier, que es el capitán de la selección de España de rugby. Sí. De hecho, ha elegido jugar con España en el 15 de los Leones. Es que nosotros planteábamos y seguimos planteando, hombre, es una hipótesis que ya sé que ha sido establecida anteriormente, pero nos gusta a nosotros desarrollarla porque creemos que es muy cierta. En Francia, si hoy en día hacemos un análisis, el fútbol arrastra mucho más espectadores que el rugby. Pero desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista emocional, no hay ninguna duda. El rugby es el deporte de Francia. Por desgracia no han conseguido nunca ser campeones del mundo. De fútbol sí, pero es verdad que nos podemos plantear, digo, la siguiente hipótesis. El hecho de que muchos españoles entraran en diversos equipos de la primera división gala, de una forma o de otra seguramente mejoró la imagen general que sobre los españoles teníamos la población francesa, que, como digo, lleva el rugby en el corazón. El fútbol lo lleva, diríamos, en la emoción, pero el rugby enteramente en el corazón. El actual seleccionador de Francia, Fabien Galtier, civil, su madre, conoció la historia de su padre, que era un capitán de milicias, porque le llegó en los años 80 una carta desde España anunciándole que tenía derechos a cobrar una pensión como militar de la República en el exilio. Lo ha contado el propio Fabien Galtier y lo pueden leer ustedes en su biografía oficial, en entrevistas de prensa, descubrió. O el caso de Eric Cantona, que también descubrió que su familia materna eran exiliados catalanes y, de hecho, en Argelès, hace poco, se le ha puesto el estadio municipal en nombre de Eric Cantona. Y de hecho, está tan concienciado con los exilios y que él decidió una de sus viviendas dejársela a inmigrantes sirios. Juan Carlos, tenemos una pequeña sorpresita para terminar este capítulo sobre integración. Hace referencia a una persona cuya lectura nos satisface mucho a ti y a mí. Se trata de Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, que es una artista francesa que a comienzos de 2001 participó en la versión francesa de Operación Triunfo. Se hizo muy famosa por su voz, por su físico, por su manera de ser. Y en la segunda década del siglo XXI, de repente,
ha contado que encontró en la casa de sus abuelos un montón de cartas contando el exilio. Y con esas cartas ha hecho 2 novelas de un éxito enorme, con más de 150.000 ejemplares vendidos. El color de tus recuerdos, porque lo han traducido ya al español, y Escucha la lluvia caer, es la historia de su abuela, a través de las cartas que ha encontrado en casa. Y Olivia Ruiz representa muy bien la tercera generación. Esta gente que no sabía nada, sus padres no le habían contado nada, los abuelos no habían contado nada a sus padres, y de repente encuentra una caja donde hay unas cartas, donde hay una correspondencia que le introducen en un mundo que desconocía por completo y que le ha fascinado tanto que le ha llevado a escribir 2 novelas con las cuales se ha sentido identificada mucha gente en Francia y se han convertido en auténticos bestsellers. Perdón, y que ha colaborado mucho a esto que hablamos de por fin, que salgan del olvido los españolitos de los años 40. Para el gran público, sí. Para el gran público que de otra manera no hubiera llegado a este universo. Podemos citar el caso de Celina Alcázar, que es la jefa de seguridad del Museo del Louvre. También ha rastreado los orígenes de su familia en Burdeos y ha escrito una novela titulada Republicanos españoles en Burdeos, Petite Rue de Saintonge. Creo que nos hemos planteado muy seriamente la cuestión de la integración, la cuestión del recuerdo y una vez más y como siempre, claro, la cuestión de la memoria, porque nuestro proyecto es eso, está relacionado con integración la memoria. Y memoria. Claro, integración y memoria. Podríamos seguir horas y horas, la verdad es que siempre que hay una enumeración, siempre tiene uno la sensación de que se va a olvidar de alguien. Y muchas veces, Ángel, nos olvidamos de lo más obvio. Pero bueno, con esta muestra lo que pretendemos es incitarles a continuar indagando, seguir este rastro de pistas que hemos dado aquí y que sea una manera de incitarles y quedamos a su disposición, por supuesto, para que nos pregunten, repregunten y seguir informando, que para eso estamos. Un saludo y hasta siempre. Saludos y a su disposición.